Cuando Dios parece callar, es porque está construyendo en silencio. Hay una etapa en la vida espiritual que es tan común como desconcertante, y es cuando sentimos que Dios guarda silencio. Oras, clamas, te arrodillas, esperas, y nada. No hay respuesta, no hay señal, no hay milagro inmediato. Solo un profundo silencio que hace ruido en el alma. Y ahí es donde muchos se preguntan, ¿acaso Dios me está ignorando? ¿Será que no le importa lo que estoy viviendo? O peor aún, ¿será que hice algo mal? Pero quiero que sepas algo muy importante. El silencio de Dios no significa su ausencia. Al contrario, muchas veces ese silencio es un espacio sagrado donde Él está trabajando en lo invisible. Porque Dios no necesita anunciar todo lo que hace. Él obra en los secretos, en los procesos que no se ven, en los movimientos que no hacen ruido, pero que están transformando todo. Piénsalo por un momento. Cuando un agricultor siembra una semilla, durante semanas no ve absolutamente nada. La tierra está quieta, la superficie está igual, no hay brotes, ni hojas, ni frutos. Pero por debajo, en el lugar oculto, la semilla está muriendo a sí misma para germinar, está desarrollando raíces, está comenzando un proceso que no se ve con los ojos, pero que está lleno de vida. Asimismo, actúa Dios. Mientras tú crees que nada pasa, Él está formando, ordenando, preparando, soltando cosas que ni tú ni yo podemos ver aún. Job, en medio de su dolor, dijo algo que nos deja una enseñanza tremenda. En el capítulo 23, verso 10, él expresó: «Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». ¿Sabes lo que significa eso? Que Job reconocía que no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo, pero aún así confiaba en que todo ese silencio, todo ese sufrimiento, todo ese caos, tenía un propósito. Él no estaba viendo nada, pero aún así decía: «Saldré como oro». Y eso es lo que tú también tienes que declarar con fe. No entiendo lo que pasa, pero confío en que Dios está en control. No veo nada, pero creo que estoy siendo transformado. No tengo respuestas, pero estoy aprendiendo a descansar. Porque a veces el mayor crecimiento espiritual no viene cuando Dios habla, sino cuando Dios calla. Porque en su silencio, Él te enseña a escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Mira, el pueblo de Israel estuvo caminando 40 años por el desierto y muchas veces no entendían nada. No sabían por qué tenían que rodear montañas, por qué había hambre, por qué a veces no había agua, por qué parecía que la promesa se alejaba más y más. Pero Dios no los había abandonado, Dios los estaba formando. Cada paso en silencio, cada día sin señales, era parte de una preparación. Porque no puedes entrar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. Y por eso el proceso fue largo, silencioso, muchas veces frustrante, pero necesario. Entonces quiero hablarte directo al corazón. Si estás pasando por una etapa donde Dios parece estar callado, no entres en pánico. No pienses que estás solo. No te rindas. Él está allí, más cerca de lo que sientes, más atento de lo que crees. Y ese silencio no es castigo, es diseño. Está formando tu fe, tu carácter, tu paciencia, tu visión. Está construyendo algo grande, pero lo está haciendo en silencio, porque lo eterno no necesita aplausos ni ruido. Cuando Dios parece no responder, muchas veces es porque quiere que tú crezcas en confianza, no en dependencia emocional. Quiere que tu fe se base en lo que Él es, no solo en lo que Él hace. Porque si solo crees cuando ves milagros, tu fe será frágil. Pero si crees aunque no veas nada, tu fe será inquebrantable. Así que si estás en medio de un silencio que te duele, respira y recuerda esto: Dios sigue obrando. Y llegará el día en que todo lo que hoy no entiendes tenga sentido. Porque su obra es perfecta, incluso cuando parece invisible. Tercera parte. La fe que se mantiene firme en la oscuridad brilla más que 1000 luces. Hay una clase de fe que no depende del clima emocional, ni del ánimo, ni siquiera de las circunstancias.
Es una fe que se afirma en medio de la oscuridad, que permanece en pie cuando todo alrededor se cae, que dice, sigo aquí, aunque no haya explicación, aunque no haya señales, aunque todo esté en contra. Esa es la fe que más honra a Dios. No la fe que salta cuando se abren los cielos, sino la que permanece firme cuando todo está cubierto de nubes. Y aquí hay algo muy profundo que debemos entender. Confiar en Dios cuando nada tiene sentido es una forma de adoración. Sí, adorar no es solo cantar canciones, levantar las manos o tener un momento emotivo. A veces la mayor adoración es cuando te mantienes creyendo en el carácter de Dios mientras tu vida está en silencio total. Es decirle, Señor, no veo nada, pero creo que tú eres bueno. No entiendo este dolor, pero sigo confiando en que eres justo. No sé qué estás haciendo, pero sé que no me dejarás solo. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Mira lo que dice este pasaje, y escucha bien, porque es una declaración de fe que desafía la lógica humana. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Lo ves? Aunque no hay frutos, aunque no hay provisión, aunque todo escasea, con todo yo me alegraré. ¿Sabes por qué? Porque la fe verdadera no se basa en lo que tengo, sino en quién es Dios. Y esa clase de fe, la que decide seguir confiando aunque todo esté seco, es una fe que se convierte en luz en medio de la oscuridad. Y aquí quiero que pienses en tu propia vida. Tal vez estás esperando una respuesta que no llega, una sanidad que no ves, una restauración que parece lejana, y has sentido que ya no puedes más. Pero escucha esto. Esa fe que hoy estás ejerciendo en medio del dolor tiene más poder del que tú mismo imaginas, porque cuando alguien sigue creyendo a pesar del silencio, esa persona está venciendo una de las pruebas más difíciles de la vida espiritual. Y quiero decirte algo más. Esa fe que hoy parece pequeña, que a veces se tambalea, que se expresa solo con un suspiro en las noches o con una lágrima en medio de la oración, esa fe Dios la ve y la valora y la honra. No necesitas tener una fe perfecta, necesitas una fe perseverante. No tienes que saber todas las respuestas, solo necesitas confiar en quien sí las tiene. Porque el Dios en el que crees no es un Dios que se olvida de los que lo buscan. Él no es como los hombres, Él no ignora a los que esperan en silencio. Él no menosprecia a los que no tienen fuerzas, pero igual siguen orando. Él honra a los que confían aunque no vean nada. Tal vez nadie más ve lo que estás haciendo. Nadie ve tus lágrimas, tus luchas, tus batallas internas. Pero Dios sí. Y llegará el momento en que todo lo que hoy haces en secreto, todo lo que hoy sostienes con fe aunque estés agotado, será recompensado en público. Porque Dios es justo. Y porque cada paso en la oscuridad será recordado cuando llegue la luz. Y esa luz llegará, no en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué todo era tan oscuro, porque Dios estaba forjando en mí una fe tan firme, tan profunda, tan auténtica, que ni la tormenta más grande pudo destruirla. Cuarta parte. Cuando eliges confiar, incluso sin sentir nada, estás venciendo al enemigo en silencio. A veces creemos que tener fe significa sentirse fuerte, motivado, inspirado. Pensamos que confiar es estar llenos de emoción, de esperanza clara, de frases positivas. Pero no, muchas veces la fe más pura es la que se decide en frío, en medio del cansancio, cuando el corazón está seco y el alma está agotada. Es esa fe que no nace del ánimo, sino de la decisión. Esa fe que no se apoya en lo que sientes, sino en lo que sabes, que Dios sigue siendo fiel. Y es ahí, en ese lugar invisible donde tú sigues caminando, aunque no tengas fuerzas, donde el enemigo más se frustra. Porque él no soporta ver a alguien que sigue orando, aunque no vea respuesta.
No soporta ver que te levantas a buscar a Dios aunque te sientas roto. No puede resistir que el dolor no haya apagado tu fe, que la espera no haya matado tu esperanza. Cuando sigues creyendo sin ver, estás ganando batallas que ni siquiera te imaginas. Estás venciendo en lo espiritual, aunque en lo físico parezca que todo sigue igual. Recuerda que Satanás no solo quiere robar tus bendiciones, quiere robar tu fe. Quiere que dejes de confiar. Quiere que digas, ya no más. Quiere que renuncies a esa espera, que pienses que Dios no está contigo, que creas que todo es en vano. Pero cada vez que tú te levantas, cada vez que tú dices, aunque no vea, sigo confiando, estás cerrando puertas a la desesperación, a la duda, al miedo, al resentimiento. Y estás abriendo puertas al poder de Dios. Un ejemplo que nos habla directo sobre esto está en la vida de Jesús. En Mateo capítulo 4, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y allí ayunó 40 días y fue tentado por el diablo. Jesús estaba débil, agotado, con hambre. Y en ese momento exacto, el enemigo se le apareció para tentar su identidad, su fe, su propósito. Pero ¿qué hizo Jesús? No se defendió con emociones, no gritó, no buscó pruebas visibles. Simplemente respondió con lo que sabía, la palabra de Dios. Aunque su cuerpo estaba agotado, su fe estaba firme. Y eso nos muestra algo esencial. No necesitas sentirte fuerte para tener fe. Solo necesitas decidir mantenerte firme. Tal vez tú también estás en tu propio desierto. Tal vez estás atravesando una temporada donde todo parece estéril, donde te preguntas cuánto más vas a aguantar. Pero escúchame bien, si tú decides hoy seguir confiando, aunque no sientas nada, aunque no veas nada, estás haciendo temblar al infierno. Dios nunca dijo que caminar por fe sería fácil, pero sí prometió que no caminarías solo. Y cada paso que das, aunque sea lento, aunque sea con lágrimas, es visto por el cielo, porque tu fe tiene valor. Y Dios honra a quienes confían aunque no vean nada, a quienes no se dejan vencer por el desánimo, a quienes, incluso sin respuestas, dicen, yo sé en quién he creído. Así que no te dejes engañar por el silencio, no te dejes consumir por lo que no ves, porque lo que estás haciendo hoy, esta batalla que estás librando en lo oculto, tendrá su recompensa. Dios no se queda con nada, y lo que estás sembrando en fe, lo cosecharás en gozo. Quinta parte. La confianza que no se rinde es la llave que abre puertas eternas. Hay momentos en los que sentirás que ya no puedes más, que todo tu esfuerzo parece no dar fruto, que tus oraciones han rebotado en el techo una y otra vez, que el tiempo pasa y nada cambia, que los días son pesados, las noches largas y el alma está a punto de romperse. Y justo ahí, cuando estás a punto de decir, no puedo más, cuando todo en ti grita rendición, es cuando más vale la pena seguir confiando. Porque muchas veces, el mayor milagro no está del otro lado del esfuerzo, sino del otro lado de la perseverancia. La confianza que se mantiene firme es como una llave que parece pequeña, sencilla, insignificante, pero esa llave abre puertas que solo los valientes llegan a tocar. Esa llave abre puertas que no se abren con gritos, ni con quejas, ni con desesperación, sino con fidelidad, con constancia, con una fe que, aunque herida, sigue diciendo yo creo. Y aquí hay algo que quiero que grabes en tu corazón. Dios no está apurado, pero tampoco está distraído. Él no se ha olvidado de ti. Él no ha cerrado sus oídos. Lo que pasa es que su tiempo es diferente. Sus caminos son más altos. Sus procesos no se ajustan a nuestros relojes. Pero Él llega, siempre llega. Y cuando llega, lo hace de manera tan perfecta que todo lo que sufriste se convierte en parte del testimonio que contarás después. En Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice lo siguiente: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa palabra galardón no es cualquier cosa. Significa recompensa, bendición, respuesta. Pero no para cualquiera,
sino para los que no se rinden, para los que siguen creyendo aunque sus emociones ya no puedan, para los que vuelven a orar aunque hayan pasado días sin sentir nada, para los que, a pesar de tener dudas, siguen diciendo, yo no me suelto de Dios. Y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser de los que provocan el favor de Dios no con gritos ni con exhibiciones, sino con una confianza íntima, silenciosa, pero real, con una fe que no se ve, pero que sostiene tu vida entera. Y créeme, eso tiene poder, porque lo que más toca el corazón de Dios no son las palabras bonitas, sino la fe genuina, la fe que no se rinde, la fe que le dice a Dios, no tengo idea de lo que estás haciendo, pero confío. No entiendo este proceso, pero me quedo contigo. Hay personas que reciben grandes milagros no porque entendieron todo, sino porque no dejaron de confiar. Y tú también puedes vivir eso. Tal vez no será como lo imaginaste, tal vez no será en el tiempo que esperabas, pero llegará. Y cuando llegue vas a entender por qué el proceso fue como fue. Vas a entender que cada lágrima, cada noche, cada suspiro, fueron parte de una obra mucho más grande que tu mente podía imaginar. Así que no te sueltes, no dejes de creer. Tu confianza es la llave, y esa llave está a punto de abrir algo que cambiará tu historia para siempre. Sexta parte. Dios nunca llega tarde. Llega justo cuando la fe está lista para recibir. Uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es pensar que Dios se está tardando, que si no ha obrado todavía es porque se olvidó, o porque está ocupado con otras cosas, o peor aún, porque no nos ha escuchado. Pero Dios no llega tarde, nunca lo ha hecho, y jamás lo hará. Lo que sucede es que Dios no actúa cuando tú crees que debería actuar. Él actúa cuando tu fe ha madurado lo suficiente como para sostener la bendición que Él quiere entregarte. Porque sí, una bendición prematura también puede convertirse en una carga. Un milagro antes de tiempo puede aplastarte. Un regalo sin preparación puede perderse en medio de la confusión. Por eso Dios no solo piensa en darte lo que has pedido, también está cuidando que cuando lo recibas, lo disfrutes, lo cuides y le des gloria con eso. Por eso muchas veces no ves nada por fuera, pero por dentro Él está trabajando tu corazón, tus pensamientos, tu carácter, tu dependencia, tu obediencia. Mira el ejemplo de Lázaro. En Juan capítulo 11, María y Marta mandan a llamar a Jesús porque su hermano está enfermo. Esperaban que Él llegara de inmediato. Esperaban que hiciera un milagro antes de que fuera demasiado tarde. Pero Jesús no fue en el momento que ellas querían. Esperó, y durante ese tiempo Lázaro murió. Todo parecía perdido, todo parecía terminado. Pero Jesús, cuando llegó, dijo una frase que cambió la atmósfera. Yo soy la resurrección y la vida. No llegó cuando ellas esperaban, pero llegó cuando el milagro sería aún más grande, cuando ya no había nada que hacer, cuando nadie más podía intervenir. Y ahí, en medio de la muerte, trajo vida. Y así es Dios. Él a veces espera que todo lo demás se agote, que toda posibilidad humana se esfume, que todas las fuerzas se acaben, para que cuando Él actúe, sepas sin duda que fue Él y nadie más. Para que no le des gloria a tus estrategias, ni a tu capacidad, ni a tus contactos, ni a tus ideas, sino solo a Él. Entonces, si hoy estás esperando algo que no llega, si estás en esa parte de la historia donde parece que todo está muriendo, no pienses que Dios se ha olvidado. Piensa que estás en el escenario perfecto para un milagro que no se parecerá a nada de lo que imaginaste. Porque Él no llega tarde. Él llega cuando tu fe está lista para ver su gloria. Y aquí hay algo más que tienes que tener en cuenta. La espera no es pérdida de tiempo. La espera es parte del plan. En la espera es donde aprendes a escuchar su voz más profunda. En la espera es donde te conoces a ti mismo. En la espera es donde Dios alinea lo externo con lo interno. En la espera es donde tus raíces se afirman. Por eso no te desesperes. No te apresures a buscar atajos. No entregues lo que Dios te prometió solo porque el proceso se siente largo. No tomes decisiones basadas en la ansiedad. Espera.
quédate, aguanta, persevera, porque el que confía, aunque no vea nada, verá al final lo que otros nunca verán, la mano de Dios en su máximo esplendor. Séptima parte. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio más poderoso. Cuando estás en medio del proceso, todo lo que sientes es dolor, incertidumbre, cansancio. Cada día parece igual, cada oración parece repetida, cada paso se siente pesado. Y es normal, porque cuando confías sin ver, estás estirando tu fe más allá de lo cómodo. Pero lo que hoy te duele, lo que hoy no entiendes, lo que te ha hecho llorar en silencio, no será en vano. Dios va a usar eso. Y no solo lo va a usar, lo va a transformar en el testimonio más poderoso de tu vida. Porque cuando Dios honra a alguien, no lo hace con lo poco que ha vivido, lo hace con todo. Él no borra tu dolor, Él lo redime. Él no ignora tus heridas, las convierte en señales de victoria. Él no esconde tus procesos, los transforma en plataformas para su gloria. Y eso incluye tu historia, tu lucha, tu proceso actual. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, no dice solo las buenas, dice todas. Eso incluye lo que no entiendes, lo que dolió, lo que fracasó, lo que no llegó, lo que se retrasó, lo que no funcionó. Dios tiene la capacidad de tomar hasta lo más roto de tu vida y convertirlo en parte del plan perfecto que diseñó para ti. Y lo más profundo de esta verdad es que muchas veces Dios permite que pases por ciertas cosas no solo por ti, sino por otros. Porque llegará un día en que te vas a encontrar con alguien que esté pasando por lo mismo que tú viviste, y tú no le vas a hablar desde la teoría, sino desde la experiencia. No le vas a decir ten fe como si fuera una frase vacía. Le vas a decir, yo estuve donde tú estás. Yo también me sentí así. Yo también lloré en silencio, pero Dios no me dejó, y tampoco te va a dejar. Tu testimonio será una lámpara para otros. Tus cicatrices hablarán de la fidelidad de Dios. Tu historia, que hoy parece solo dolor, se convertirá en esperanza para alguien más. Y eso es algo que el enemigo no soporta. Porque él quiere que creas que tu dolor es inútil, que tu proceso es un castigo, que tu espera es pérdida de tiempo. Pero la verdad es otra. Estás siendo preparado, estás siendo afinado, estás siendo pulido. Y así como el oro necesita pasar por fuego para ser puro, tu fe necesita pasar por procesos para ser firme. Así como el diamante necesita presión para brillar, tu alma necesita formación para reflejar la gloria de Dios. Así como el árbol necesita raíces profundas para sostenerse ante las tormentas, tú necesitas fundamentos sólidos para sostener la bendición que viene. Así que no reniegues del proceso. No menosprecies el dolor, porque mañana lo que hoy te pesa será la evidencia de que Dios nunca te soltó, y no solo te levantará a ti, sino que levantará a muchos más a través de ti. Octava parte. A veces confiar en Dios significa soltar lo que más amas. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más profundas. A veces, confiar en Dios no se trata solo de esperar, sino de soltar, de abrir la mano y dejar ir aquello que más amas, aquello por lo que oraste tanto, aquello que creías que era el plan, la promesa, el camino. Porque sí, la confianza también se prueba cuando Dios te pide que sueltes lo que tú pensabas que jamás ibas a tener que entregar. ¿Y sabes por qué es tan importante entender esto? Porque a veces, lo que tú estás aferrando con toda tu alma es exactamente lo que te impide ver lo nuevo que Dios quiere hacer. Hay temporadas en las que Dios te dirá, confía en mí, aunque eso signifique que sueltes lo que más esperabas. Y eso no significa que Dios sea injusto ni cruel. Significa que su propósito es más alto que tu deseo. Piensa en Abraham. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo, su promesa, su milagro. ¿Puedes imaginar el conflicto interno de ese padre? ¿Puedes sentir el dolor de cada paso que dio camino al monte? Pero Abraham obedeció,
porque entendía algo que muchos de nosotros olvidamos. Si Dios te dio algo, Él también tiene poder para sostenerlo, para restaurarlo o para devolverlo multiplicado. Y si te lo pide, es porque lo que viene es más grande. Y aquí está el secreto de la verdadera fe. No es solamente confiar cuando recibes, sino también confiar cuando entregas. Cuando sueltas ese plan, esa persona, ese proyecto, esa idea, ese camino. Cuando te arrodillas y dices, Señor, no entiendo, pero te lo entrego. Me duele, pero lo dejo en tus manos. No es lo que quería, pero confío en que tú sabes mejor. Muchos no logran avanzar en su vida espiritual porque siguen aferrados a algo que Dios les pidió soltar. Y al no soltarlo, se llenan de frustración, de estancamiento, de dolor, porque el apego puede convertirse en una cárcel. Y Dios no quiere que vivas encadenado a algo que no te está dejando crecer. Soltar no significa perder. Soltar significa confiar. Significa decir, Señor, tú sabes el camino, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que me conviene, y aunque mi corazón tenga miedo, yo elijo confiar, porque tú eres mi Padre y tus planes son mejores que los míos. Y aquí quiero que escuches esto con atención. Muchas veces, después de soltar, es cuando verdaderamente ves a Dios obrar, porque mientras tú tienes el control, estás cerrando las manos. Pero cuando sueltas, le estás diciendo a Dios, ahora tú gobiernas, ahora tú diriges, ahora tú decides. Y Dios honra esa entrega. Dios bendice esa confianza. Entonces, si hoy estás en un punto donde sientes que estás perdiendo algo que amabas, si estás en un momento donde todo en ti grita por retenerlo, pero Dios te está pidiendo que lo sueltes, recuerda esto. No estás perdiendo, estás siendo libre. Estás entrando en el terreno donde Dios toma el control. Estás posicionándote para recibir algo que tus fuerzas no podían alcanzar. Confía, aunque tengas que soltar, aunque no entiendas, aunque duela, porque muchas veces es en el acto de soltar donde Dios comienza a escribir el capítulo más glorioso de tu historia. Novena parte. La confianza auténtica se demuestra cuando no hay garantías humanas. Una de las cosas más difíciles de hacer es confiar cuando no tienes ninguna garantía, cuando no hay señales visibles, cuando no hay confirmaciones externas que te respalden, porque lo normal, lo humano, lo natural, es creer cuando todo parece ir a favor. Pero la verdadera confianza nace cuando todo a tu alrededor te dice que no va a funcionar, que no tiene sentido, que no hay salida, y aún así, tú eliges creerle a Dios. Y eso es lo que separa a los que simplemente desean cosas de los que realmente caminan con fe. Porque cualquiera puede tener esperanza cuando las puertas se están abriendo, cuando las oportunidades están a la vista, cuando el milagro parece inminente. Pero confiar sin garantías es otra cosa. Es cuando decides caminar por convicción, no por conveniencia. Es cuando dices, no tengo pruebas en lo natural, pero tengo una palabra en lo espiritual y eso es suficiente. La Biblia nos muestra un momento así con Pedro, en Mateo capítulo 14. Jesús está caminando sobre el mar y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. En ese momento Pedro no tenía garantía de nada. No había un puente, no había un suelo firme, no había un plan de contingencia. Solo tenía una palabra, ven, y con eso se bajó de la barca. ¿Te das cuenta? Fue la confianza pura lo que lo hizo caminar sobre el agua. Porque no se trataba de lógica, ni de condiciones favorables, ni de experiencia previa. Se trataba de fe. Y mientras mantuvo la mirada en Jesús, caminó. El problema vino cuando se enfocó en el viento, en las olas, en el ruido externo. Ahí comenzó a hundirse. Pero incluso entonces, Jesús lo tomó de la mano y no lo dejó caer. Ese pasaje nos enseña que cuando confías, aunque no tengas garantías humanas, puedes caminar por encima de lo imposible. Puedes hacer cosas que otros ni siquiera se atreven a soñar. Pero también te recuerda que es normal tener momentos de duda, momentos de miedo.
Lo importante no es no tener miedo, sino saber a quién le extiendes la mano cuando te tiemblan las piernas. ¿Y tú, qué estás mirando hoy? ¿Estás viendo las olas, el viento, la falta de recursos, el tiempo que ha pasado, la respuesta que no llega? Si eso es lo que llena tu visión, claro que vas a sentirte inseguro. Pero si miras a Jesús, si recuerdas lo que te prometió, si te aferras a su palabra, aunque no veas el suelo, entonces puedes dar el paso. Puedes salir de la barca, puedes caminar hacia lo imposible. Porque cuando Dios te dice ven, eso es todo lo que necesitas. Su palabra es tu garantía, su voz es tu sustento. Y aunque no tengas un plan detallado, aunque no tengas todos los pasos resueltos, aunque no veas el final del camino, si sabes quién te está llamando, puedes confiar. Porque Dios no llama para dejarte a mitad del camino. Si Él te dijo que vendrías, vas a llegar. Solo mantente firme, solo sigue creyendo, solo no sueltes su mano. Y cada paso que des en esa confianza, cada paso que no tiene explicación lógica, pero sí respaldo espiritual, va construyendo una historia que impactará tu vida y la de muchos más. Porque Dios honra a quienes caminan sin garantías, pero con fe firme. 10ª parte. Dios honra en lo secreto antes de recompensar en lo público. Uno de los mayores errores que podemos cometer es pensar que el valor de nuestra fe se mide por los resultados que otros pueden ver. Como si la confianza fuera válida solo cuando viene acompañada de aplausos, puertas abiertas o testimonios brillantes. Pero la realidad del reino de Dios es muy diferente. Lo que más honra a Dios no es lo que haces cuando todos te ven, sino lo que decides en lo íntimo, en lo invisible, en lo secreto, cuando nadie más está mirando. Jesús lo dejó muy claro en Mateo capítulo 6. Él dijo que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso significa que antes de que llegue la respuesta, Dios ya está observando tu fidelidad. Antes del milagro está mirando tu corazón. Antes de abrir la puerta, está viendo cómo caminas cuando no hay camino. Porque para Dios, lo que pasa en el secreto tiene más valor que lo que se ve desde afuera. Y tal vez tú has estado caminando en fe, en obediencia, en silencio. Tal vez llevas tiempo sirviendo, orando, esperando, dando pasos pequeños que nadie nota, manteniéndote firme, aunque por dentro estés luchando fuerte. Y te preguntas si vale la pena, porque no hay aplausos, porque no hay avances visibles, porque nadie te dice, lo estás haciendo bien. Pero escucha esto, Dios lo ve, todo, cada detalle, cada decisión que tomas por fe, cada vez que eliges creer en lugar de rendirte, cada vez que perdonas, que oras por otros, que siembras una palabra buena, aunque tú mismo estés esperando una para ti. Él ve tu esfuerzo, tu constancia, tu lealtad. Él ve cuando te levantas temprano para orar, cuando te arrodillas aunque estés agotado, cuando decides confiar aún sabiendo que podrías haberte amargado. Y todo eso no es en vano. Todo eso está siendo acumulado en el cielo como semillas que pronto darán fruto. Dios no honra solo los resultados, honra el proceso. No solo responde las grandes oraciones gritadas en público, también responde los suspiros que le entregas en lo íntimo, porque Él no necesita luces ni escenarios para bendecirte. Él solo necesita tu corazón dispuesto. Y aquí hay algo profundo que debes abrazar. Antes de que llegue tu recompensa en lo público, Dios quiere formar tu carácter en lo secreto, porque si Él te bendijera sin prepararte, podrías perder esa bendición. Pero cuando tu fe ha sido forjada en el silencio, cuando tu confianza ha sido cultivada en la oscuridad, entonces estarás listo para sostener lo que viene. Así que si hoy estás en esa etapa oculta, si nadie te reconoce, si no ves respuestas aún, si todo lo estás haciendo desde el silencio, no te desanimes, estás en el lugar correcto. Estás justo donde Dios forma a los que luego Él usará con poder. Porque antes de la manifestación viene el entrenamiento. Antes del milagro, la obediencia. Antes del reconocimiento, la humildad. Y Dios honra a quienes lo buscan sin condiciones.
a quienes no están esperando una recompensa visible para seguir firmes, a quienes confían no por lo que reciben, sino por lo que Él es. Y cuando llegue el momento de la recompensa, será tan evidente, tan completa, tan gloriosa, que entenderás por qué valió la pena cada momento de espera, cada noche de silencio, cada paso de fe en lo secreto. 1/10 parte. Cuando tu fe se convierte en estilo de vida, todo comienza a cambiar. Hay personas que solo buscan a Dios cuando necesitan algo, cuando están en crisis, cuando tienen miedo, cuando todo les sale mal. Y aunque Dios es tan bueno, que incluso ahí responde, la verdadera transformación no viene cuando ves a Dios como un recurso ocasional, sino cuando haces de la fe tu manera de vivir. Porque confiar no es solo un acto, es una mentalidad, es una forma de mirar la vida, es levantarte cada mañana creyendo que Dios está en control, aunque no lo veas. Es caminar con la certeza de que no estás solo, aunque no sientas su voz. Es decidir que pase lo que pase, tú vas a mantenerte del lado de Dios, no como un visitante, sino como un hijo que vive cada día sabiendo quién es su padre. Y cuando eso pasa, todo empieza a cambiar. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú ya no eres el mismo. Tu manera de interpretar las pruebas cambia. Tu forma de enfrentar el dolor cambia. Ya no reaccionas con desesperación, sino con propósito. Ya no te hundes en la ansiedad, sino que confías en la paz que solo Dios da. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando vives por fe, aunque no entiendas lo que estás viviendo, hay una paz que te protege por dentro. Una paz que no viene de las circunstancias, sino de la presencia. Y esa paz no es poca cosa. Esa paz es un escudo. Esa paz es lo que te sostiene cuando otros se quiebran. Esa paz es lo que te hace dormir en medio de la tormenta. Esa paz es la que hace que sigas creyendo aunque no haya señales. Cuando la fe ya no es una emoción, sino una forma de vivir, entonces ya no estás dependiendo del resultado. Ya no estás negociando con Dios. Ya no estás pidiéndole señales para seguir. Simplemente caminas con Él. Lo amas por lo que es, no por lo que te da. Lo sigues porque lo conoces, no solo porque lo necesitas. Y ese tipo de fe, ese estilo de vida basado en confianza profunda, se convierte en un imán de bendiciones. Porque a Dios le encanta bendecir a los que no lo buscan solo por conveniencia. Le encanta levantar a los que lo aman en medio de todo. Le encanta sorprender a los que, aún sin ver nada, se mantienen creyendo, caminando, adorando. Y tú puedes decidir vivir así. Puedes hacer de la fe tu respiración diaria. Puedes hacer de la confianza tu lenguaje, tu reacción, tu base. Puedes vivir cada día con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Y cuando eso pasa, cuando la fe es tu estilo de vida, ya no hay nada que pueda detener el plan de Dios sobre ti. Porque no importa cuántas tormentas vengan, no importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántas veces tengas que esperar. Tú sabes en quién has confiado. Y saber eso lo cambia todo. 12ª parte. La espera en Dios no es una pausa, es una construcción invisible. Hay una idea muy común pero completamente equivocada, y es pensar que cuando estamos esperando en Dios, estamos detenidos, como si todo estuviera en pausa, como si nada estuviera ocurriendo, como si el tiempo pasara en vano. Pero no, la espera en Dios no es un vacío, es un taller silencioso donde Él está construyendo algo más grande de lo que puedes imaginar. Cuando tú estás esperando en fe, Dios no está quieto. Está alineando piezas que tú no puedes ver. Está preparando escenarios, moviendo corazones, derribando obstáculos que tú ni siquiera sabes que existen. Está trabajando en ti y también en lo que te rodea. Por eso, aunque por fuera parezca que no pasa nada, en el mundo espiritual está ocurriendo más de lo que imaginas. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso no es una promesa cualquiera, es una revelación de lo que sucede en la espera. No es desgaste, es renovación. No es pérdida, es formación. No es retraso, es impulso. Dios no desperdicia ningún segundo. Mientras tú esperas, Él está desarrollando algo dentro de ti que solo crecerá en ese ambiente. Está trabajando tu paciencia, tu humildad, tu discernimiento, tu dependencia. Está haciendo que crezcas en profundidad, en sabiduría, en carácter, porque lo que Él tiene para ti no es pequeño y necesitas estar listo para recibirlo. Y muchas veces lo que te está formando es precisamente el silencio, la ausencia de resultados inmediatos, la falta de respuestas, porque todo eso te obliga a buscar más a Dios, a confiar más, a depender menos de tus propias ideas. Es ahí donde tu fe deja de ser frágil y se convierte en convicción. Recuerda esto: nadie que haya sido grandemente usado por Dios fue formado sin pasar por una temporada de espera. José esperó años en la cárcel antes de llegar al palacio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar mucho antes de sentarse en el trono. Y en todos esos años, Dios estaba trabajando. Entonces no te frustres por la espera. No creas que estás estancado. No pienses que estás perdiendo el tiempo. Estás en el taller de Dios. Estás siendo afinado. Estás siendo preparado para algo que te sorprenderá. Porque cuando Dios te entrega algo, lo hace en el momento exacto, ni antes ni después. Y cuando por fin llegue eso que tanto has esperado, vas a mirar atrás y vas a entender por qué todo tomó el tiempo que tomó. Vas a entender que la espera era parte del milagro. Vas a agradecer que Dios no se apresuró. Vas a ver que mientras tú esperabas, Él estaba edificando algo perfecto. Así que sigue esperando, pero no con ansiedad, sino con esperanza. Porque la espera en Dios nunca es pérdida. Es un terreno fértil donde crecen las mayores recompensas. 13ª parte. La confianza que permanece en medio del sufrimiento tiene poder eterno. Hay una clase de fe que no se aprende leyendo ni se recibe de otros. Solo nace en medio del dolor. Es esa confianza que brota cuando te quedas sin fuerzas, cuando ya no sabes qué más hacer, cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse y tú solo puedes levantar los ojos al cielo y decir: Señor, me duele, pero aquí sigo. Esa fe es sagrada, esa confianza es profunda, esa entrega es poderosa y es la que mueve el corazón de Dios de una manera que muchas veces ni imaginamos. Porque el sufrimiento, aunque no lo entendamos del todo, es uno de los lugares donde más claramente Dios se manifiesta. No porque Él lo cause, sino porque lo redime, porque lo transforma, porque lo llena de sentido, porque lo usa para llevarnos a un nivel donde nuestra relación con Él deja de depender de lo que tenemos y empieza a depender solo de quién es Él. Mira el ejemplo de Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, él habla de un aguijón en su carne, algo que lo hacía sufrir profundamente. Oró para que Dios se lo quitara, y Dios no lo hizo. Pero, ¿qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, lejos de quejarse, dijo algo que nos enseña muchísimo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es madurez espiritual. Eso es confianza verdadera. Saber que el sufrimiento no anula la presencia de Dios, sino que muchas veces la intensifica. Saber que no necesitas estar sin problemas para estar lleno de paz. Saber que puedes estar roto por fuera pero en paz por dentro. Saber que, aunque el cuerpo sufra, tu espíritu puede estar más vivo que nunca. ¿Y tú? ¿Estás pasando por una etapa de dolor? ¿Estás enfrentando pérdidas, traiciones, enfermedades, momentos de incertidumbre? ¿Te has preguntado dónde está Dios en medio de todo eso? La respuesta es esta: está más cerca de lo que imaginas. Está contigo en cada lágrima.
en cada noche en vela, en cada oración desesperada, en cada vez que te levantas, aunque no tengas fuerzas. Porque Dios no solo está en los milagros que celebramos, también está en los silencios que no entendemos. No solo está en las bendiciones, también está en las pruebas. No solo está en los aplausos, también en las caídas. Y mientras tú sigas confiando en medio del dolor, estás tocando el cielo con tu fe. Y lo más asombroso es que esa confianza, la que se mantiene firme en medio del sufrimiento, tiene un valor eterno. Porque mientras todo en esta vida se desgasta, la fe que se prueba en el fuego se vuelve más pura, más brillante, más fuerte. Y llegará el día en que todo el dolor quede atrás. Llegará el día en que el sufrimiento ya no exista. Y en ese día, todo lo que confiaste sin ver, todo lo que soportaste por amor a Dios, todo lo que creíste en medio de tu oscuridad, será recompensado con gloria eterna. Así que no bajes los brazos. No te rindas. No pienses que todo esto es en vano. Tu fe está brillando. Tu confianza está siendo vista. Tu entrega está siendo anotada en los cielos. Y Dios no olvida. Él honra. Siempre honra a quienes confían aunque no vean nada.